Pues nada, bienvenidos y bienvenidas a Hilargia Caos Podcast. Hoy estamos con Álvaro, presencialmente, por fin, después Por de fin, nos ¿cuánto hemos... tiempo? ¿Un año casi? Sí, sí, Pues desvirtualizado. desvirtualizado. Pues nos virtualizamos juntos, así que para los que nos seguís, sorpresa, estamos aquí. A lo mejor veis dos planos, ¿eh? Me gusta esto de jugar con los dos planos. Hay dos móviles aquí grabando. Sí, es la precariedad, tenemos que grabar con los móviles. Pero bueno, desde que estamos aquí aprovechamos, hacemos un podcast que podréis ver en mi canal y en el suyo. Y nada, estábamos pensando de qué hablar, hemos hecho una mini lista. Y como estamos trabajando el tema del deseo, pues era como vamos empezando a hablar del deseo. No seguimos a Fisher, ¿no? Por favor. Que es como hablar de todo, el deseo. Vamos a hablar del deseo, pero vamos a hablar de todo en general. Sí, bueno, el deseo vinculado a varias cosas. Pero bueno, ¿qué podemos entender por el deseo primero? ¿O cómo concebimos tú y yo el deseo en A lo este mejor lo aspecto? concebimos, incluso aquí a lo mejor diferimos ya. Sí, sí. Pero bueno, parecido. El deseo yo creo que como algo antropológico y sociológico, ¿no? Nos desligamos un poco del deseo ese psicoanalítico, de la pulsión así tan... Aunque lo llamamos pulsión. Aunque, Bueno, pulsión libidinal. y tal. Pero yo lo entiendo eso como lo que entendemos como inconsciente, que no es inconsciente, sino que quizás es más, desde la sociología, autónomo, ¿no? Digamos que son automatismos sociales dentro de narrativas, ahora lo expandes tú más. Pero por decir ese matiz, ¿no? Yo creo que la diferencia de lo que nosotros queremos decir con deseo detrás es que es la interiorización de la narrativa sociológica que está ligada a la ideología y a la historia, etcétera. Sí, es como... La cultura. Sí, es decir, pensamos que el deseo, toda esta parte inconsciente, no es tan inconsciente, sino que es una construcción social, pero que tenemos tan interiorizada que la damos como casi por inconsciente y funciona como este automatismo. Entonces la idea es que el deseo, como animales que somos, tenemos esta pulsión, esta necesidad de desear, pero el inconveniente es que el objeto de deseo y la forma en la cual deseamos ha estado construida socialmente dentro de programas culturales concretos. Y la gran pregunta hoy es acercarnos a la idea de cómo el capitalismo, y en su versión más reciente cibercapitalismo, se construye esta idea de deseo en base a qué tenemos que desear y porque existe, bueno, esto no lo hemos planteado, un deseo más individualista y no tan qué deseamos como colectivo. Así es, así es. Claro, yo creo que aquí sobre todo, volviendo a Mark Fisher como siempre, es lo que hay. El móvil está encima de Mark Fisher, literal, no encima de él, sino encima de su libro. O sea, si estuviera encima de él sería muy heavy. Sería muy bizarro eso. Pero volviendo, ¿no? Mark Fisher es un poco también desnaturalizar quizá toda esa manera de ver cómo nos comportamos de manera irracional, inconsciente, ¿no? Quizás sí que hay una manera razonable o desde la razón para entender esto sobre todo. No decimos que esos actos no sean un poco irracionales o sean un poco autónomos, sino que hay una manera racional y sociológica de entenderlo, que es básicamente ver cómo pues eso, digamos, el contexto sociohistórico, el realismo capitalista en concreto, a través de la ideología, de lo axiológico, que son los valores, cómo valoramos las cosas que están bien, que están mal, que son deseables, que son indeseables, todo eso, cómo nos estructura un poco y nos hace ser una especie de animalillos que... animalillos, que desean o que hacen o que sus acciones están como conformadas de una manera muy concreta y que eso funciona un poco a su rollo, ¿no? Pero que está muy interiorizado, o construido directamente por el entorno social. Entonces, si ese entorno social se le hace frente y se proponen nuevas formas de relacionarnos, de entenderlo, y de valores que son dialécticamente opuestos a lo que estamos hoy en día acostumbrados, el individualismo, el egoísmo, todas esas cosillas que vemos en cada píxel, ¿no? En cada rincón de la cada sociedad. rincón, ¿no? Te vas a por el pan y es como en plan de consumismo máximo, ¿no? Pues bueno, de todo eso se puede trabajar mucho y es muy interesante porque es como el germen, ¿no? Básico para lograr cambios a gran escala, porque lo que nos encontramos ahora es como con un inmovilismo social, ¿no? Una desafección política muy fuerte, y básicamente es porque estamos en contradicción en esta dimensión, yo creo, ¿no? Quizás sí que percibimos que estamos como muy mal a nivel social, ¿no? En plan de, bueno, el fin del mundo, ¿no? La distopía y todas estas cosas. El deseo por la distopía. El deseo por la distopía, pero sin embargo no sabemos cómo reaccionar. Estamos, bueno, pues es que se va a acabar el mundo, da igual. Que cierre el último, ¿no? Y ya está. Cuando antes de que explote la última bomba, cierra, Sí. ¿sabes? Antes de ahí. Un poco. Sí, pero la gracia de todo esto es ver, porque podríamos decir, hostias, pero yo deseo de una manera diferente a como el capitalismo me dice
que tengo que desear, pero aquí tenemos que entender que el deseo como construcción social hace que inmersos en estas narrativas o en estas formas de entender el mundo más comunistas o más anarquistas, también hay implícita una forma de desear diferente y el deseo construido desde otra manera. Entonces, en verdad nos encontramos en esta dialéctica que comentabas, pero de dialéctica del deseo. Es como, ¿por qué tú deseas lo que deseas y yo deseo de otra manera? Y la gracia también es entender lo que tú decías de esta desnaturalización, que mucha gente se piensa que lo que desea es porque realmente es consciente de que eso es lo que él ha querido siempre y lo que siempre ha deseado. Pero cuando empiezas a indagar en todo esto un poco, te das cuenta de esto, ¿no? De cómo el capitalismo, a través del fetiche de la mercancía, de que te hace desear las cosas constantemente, sobre todo el consumo, ¿no? El consumo es, ¿por qué consumimos? No, en verdad tienes un deseo de consumo porque vives inmerso en un sistema que te está diciendo constantemente consume, a través del consumismo aliviarás pues tus penas, lo típico, ¿no? Hoy me siento mal, pues me voy a comprar. Entonces afrentas el dolor, el sufrimiento, alimentando ese deseo de consumo. Entonces vemos aquí cómo se acaban ligando también esferas de deseo por un lado, consumismo por otro, y también esto a nivel individual. Bueno, mi bienestar, el que yo deseo, no tiene nada que ver con el que deseas tú. Y si entendemos que el deseo también puede ser algo colectivo, tenemos que entender que podemos desear una sociedad diferente de manera colectiva, no basada única y exclusivamente en lo que yo pienso que es para mí pues una sociedad o una manera de libertad, por ejemplo. Sobre todo, ¿no? De todo lo que has dicho, que creo que... Creo que tendremos que sacar un papel para apuntar, se nos olvidarán las cosas. Se resume un poco, ¿no? En la desnaturalización del deseo o de la forma que tenemos de ver el mundo, ¿no? Por ejemplo, una persona que sea capitalista, ¿no? Y que está a favor del capitalismo y que está a favor de la libertad individual, del liberalismo, etcétera. Muchas veces el argumento puro y duro de ellos es que eso es así porque es el sentido común, porque es como funciona todo, ¿no? Porque es lo natural. Detrás de ello, aunque no lo digan, es como, es que las cosas tienen que ser así, ¿no? Porque es lo más coherente, es lo más natural, lo más, digamos, lo menos conflictivo, ¿no? Esto sería el resumen de su argumento. Es un poco como, bueno, es muy discutible que sea como lo mejor, eso aparte, pero es que además no es natural, ni mucho menos, es profundamente sociológico. Lo que proponemos nosotros también, ¿no? El capitalismo es profundamente sociológico, contrapuesto ideológicamente al capitalismo y al liberalismo, pero evidentemente no podemos caer en la naturalización de que el comunismo o de que el gregarismo es lo que somos los humanos por naturaleza. Bueno, gregario sí. Sí, bueno, a nivel biológico. Gregarismo me refiero como exacerbado, quería decir. ¿Sabes? Vale. Como de que comparando, digamos, lo gregario con lo individual, esas dos dimensiones de grupo e individuo, como que está como que esa mentalidad de grupo, donde el grupo está por encima, es lo natural y el individuo, aunque ahora luego si quieres explicas lo de la libertad, que eso lo has trabajado tú mucho más. Pero ya me entiendes, ¿no? Todo está traspasado por la cultura, entonces no hay nada natural de per se, ¿no? Entonces yo creo que lo único natural es la clave aquí en el argumento del capitalismo, porque es que ellos, evidentemente es muy obvio, a lo mejor ahora explicándolo, pero es que ellos juegan con esto todo el rato, es que esto es así, ¿no? La libertad individual es la libertad del humano, tal. Bueno, la libertad individual es el concepto que tú dices que hay que defender de libertad, pero... Pues aquí hay un montón de matices y no es algo natural, sino que es algo ideológico. Y aparte, la libertad es uno de los conceptos más complicados de definir. Claro, porque es como, bueno, hay que pensar que la libertad, sí o no, lleva implícita o intrínseca sus propios límites. Por lo tanto, la construcción colectiva de la libertad será tan grande allá donde tú quieras poner los límites. Lo que pasa que sí que es cierto, como decías, esta naturalización de la libertad individual, que básicamente surge porque somos individuos que, como dice Bakunin, percibimos el mundo de manera individual, pero lo que percibimos en el fondo es colectivo, por lo tanto hay que pensar que toda construcción siempre ha sido colectiva, nunca ha partido del individuo aislado. Y las premisas de los liberales es como, no, el sujeto es libre, racional por naturaleza, y a partir de ahí lo construyen todo. El gran inconveniente es que, esto ya hemos comentado alguna vez, las mentes del capitalismo reinventado, ahora... Por la idea esta de que vivimos en una sociedad de ciencia, tecnología y conocimiento, acaban diciendo, uy, hoy la psicología moderna nos dice de que somos tan colectivos, bueno, no dicen colectivos, dicen cooperativos, apropiando esa palabra, el colectivismo le da miedo, somos tan cooperativos como individuales, pero que tenemos que ser, en el fondo, pues más cooperativos y utilizar un concepto muy guay que es como
hay que buscar actitudes más prosociales. Vale. Como el individuo aislado, Aislado es prosocial. antisocial, Exacto, ¿no? pero Vale. el individuo aislado o el individualismo prosocial Sí. es lo que ellos ahora Vale, están vale. pidiendo. Entonces, lo interesante es ver como esta base gregaria que somos, como cualquier mamífero rollo leones y tal, que también son súper gregarios, nosotros tenemos que construir esta idea de individuo y la idea de colectivo. Y, por desgracia, el gran problema es que mucha gente piensa, como tú decías, que lo colectivo siempre va a primar por encima del individuo. Claro, entonces aquí también construimos jerarquías, relaciones de poder, y eso también es una idea de ¿por qué no deseamos lo colectivo? Uy, porque ¿quiénes sois vosotros como el colectivo para impedirme a mí mi libertad individual? Y es como, bueno, redefinamos qué quiere decir exactamente lo colectivo, y tú como individuo sí que tienes, o sea, esto suena muy totalitario, pero no lo es, pero tú tienes una idea de individualidad gracias a que vives en colectivo. Claro, sí, sí, totalmente. Claro, al fin y al cabo, la organización colectiva y, o sea, nosotros digamos, relacionamos con el medio y cubrimos nuestras necesidades en un entorno colectivo. Siempre, sí, sí. O sea, siempre habrán ejemplos, vale, concretos, pero ya me entendéis, es como el humano de por sí se relaciona y sobrevive en sociedad. Pues obviamente, ¿no? Quizá el liberalismo juega con eso que has dicho tú antes, ¿no? De situar a un hipotético individuo aislado donde él piensa a través de la razón y primero está ese individuo y luego viene el colectivo y es al revés, no, ese individuo nace en un colectivo y por eso quizá no luego puede tomar decisiones individualmente libres. De hecho aquí, por seguir un poco con lo que has comentado, en el libro de Fischer, pero bueno, el marxismo lo toca también mucho, ¿no? Marx y Marcuse, por ejemplo, el tema de que eso además los liberales como que lo obvian, en el sentido de que la reproducción y la producción de la vida se hace a nivel colectivo. El problema, ¿no? Del capitalismo actual es que, digamos, esos medios de reproducción y producción de vida están en propiedad de una minoría, o en este caso la clase capitalista, y nos priva a todos los demás de ser libres, entre comillas, ¿no? De poder gestionar nuestros modos de producción y de reproducción de la vida. Y por lo tanto estamos coartados y no podemos organizarnos socialmente como quisiéramos en otros modelos. Lo digo porque es un poco paradójico que están hablando de libertad cuando a nivel material, como está organizada la sociedad y que el liberalismo defiende, es literalmente lo contrario, en Sí, plan de sí. una apropiación de los medios de producción y reproducción de la vida y entonces coarto la libertad de todo el mundo e impongo un modelo social. Quizás no hace falta imponerlo siempre, que lo hacen por la fuerza, pero sí que lo Bueno, por algo hacen. tiene el monopolio de la violencia ligada con el Estado. Correcto, correcto, obviamente, sí, sí. Pero bueno, ¿me entienden? De hecho, esta acumulación originaria, ¿no? que nombra el marxismo como concepto, se hizo por la violencia al principio. Sí, Me sí. refiero a esto que estoy contando, ha sido por la violencia. Lo que pasa es que ahora tienen tanta hegemonía, como tú dices, que no les hace falta usar la violencia muchas veces, ¿no? O la violencia directa, física. Luego hay violencia de Bueno, tipo violencia la simbólica. y vigilancia y todo esto, claro. Sí, sí, no, ahí lo tenemos. Pero has hecho mencionar una cosa que me resulta muy interesante, que esto viene de todos los aceleracionistas de izquierdas, no hablemos del fascista de Nick Land, por favor, sino de tal, que hablan de la idea de autodominio colectivo, que es una idea muy interesante porque es muy ligada a lo que tú decías de, bueno, somos libres cuando tenemos que buscarnos obligatoriamente un trabajo y vivir en un sistema individualista, tal, tal, tal. No, no hay hay una imposición individual de las formas de vida. Y esta idea de autodominio colectivo parte mucho de la base esta de, bueno, yo quiero vivir de una determinada manera. No me hace falta que haya un sistema, o sea, quiero construir mi propio sistema. Y este sistema que yo me construya implica esta idea de autodominio colectivo, que también va muy ligado a la libertad. Entonces, tienes que definir muy bien en esos términos, y aquí por desgracia, como hablábamos, ¿no? El liberalismo tiene muy ganada esa batalla, e incluso esta idea de autodominio colectivo en mentes estructuradas desde este individualismo puede sonar también muy totalitario, y es como, no, pero date cuenta de que tú como animal que necesitas vivir dentro de una cultura, la cultura es lo que te constituye, lo que te controla y tal. Y entonces dentro, volviendo un poco a la idea del deseo, es como en este autodominio colectivo, ¿cómo se gestiona el deseo? Que es muy complicada responder esta pregunta, que no la tenemos ni planteada, pero obviamente es interesante. O sea, vivimos en un mundo, en un sistema donde el deseo vive, o sea, el capitalismo lo que se aprovecha es de este deseo insaciable que tenemos, que ahí podríamos entrar en la idoneidad depresiva también, por ejemplo,
pero obviamente si construimos un postcapitalismo, el deseo en el postcapitalismo tiene que estar gestionado colectivamente. O sea, ¿cuáles serían esos límites del deseo? Eso. Claro, sí, sí. Eso es súper interesante. De hecho, todo hipotético, Sí, sí, todo lo que no. voy a decir, Ahora obviamente. no tenemos ni idea porque Claro. lo estamos investigando ahora, pero es jodido. Pero siempre he pensado, ¿no? Que cuando nosotros nos acercamos a la noción del deseo, estamos pensando, ¿no? Que el deseo, o cómo nos relacionamos con la manera de desear, de querer, y la manera axiológica, que también lo entiendo como eso, ¿no? La manera de entender el mundo a nivel valorativo, ¿no? De lo que es bueno, lo que es malo, lo que es deseable, lo que tenemos que defender, lo que no. Que al final eso construye la acción social, ¿no? En plan de si tú crees que algo es bueno, pues vas a hacer acciones políticas para defenderlo, etcétera. O al revés. Y, Si consideras que el derecho a la vivienda es bueno, no especulas con la vivienda. por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Eh, no me hables de ese tema que me enciendo y encima vamos a pasar a otro tema. Entonces, ¿a dónde iba, no? El deseo, ¿no? Mediado por las lógicas capitalistas, como tiene unos valores muy concretos, que son valores insolidarios, ¿no? Nosotros lo entendemos como insolidarios, y valores que están en contraposición a muchas lógicas, como lo que has dicho tú, ¿no? Como acceso universal a vivienda o a necesidades básicas de gran parte de la población, porque nosotros hablamos de Occidente, pero en el sur global están con problemáticas de necesidades básicas incluso, ¿no? Y con conflictos bélicos, imperialistas, etcétera. Muy graves, provocados por los valores imperialistas, ¿no? De rédito económico, de beneficio puro y duro, sin tener en cuenta las externalidades y las consecuencias, y de pues eso, de primar los intereses de una clase, en este caso clase capitalista, sobre todo el resto sobre todo la clase trabajadora, ¿no? El resto de población. Pero claro, lo que digo es que si en principio se generan unos valores contrapuestos dialécticamente a estos, dentro de una sociedad, no todo esto tiene que estar en marcha dentro de un proyecto colectivo a nivel material, ¿no? A gente que se relaciona, produce, reproduce la vida de manera diferente y se relaciona de manera diferente. Quizá de manera automática muchos de estos deseos insaciables se borran. Se generarían quizá otros, ¿no? Otros contrapesos, otros excesos, por otro lado. Pero creo que se borrarían, ¿no? Porque el deseo está como muy ligado. O sea, quiero decir, el deseo no es algo, yo no lo veo como desde una dimensión idealista. No, Más claro. lo veo desde una dimensión materialista, ¿no? Como por ejemplo María Corby, que es un epistemólogo axiológico, bueno, el único, el primero, nosotros a lo mejor ahora no sé si somos eso, pero es el primero, ¿no? Que comenta todo esto. Lo hace desde eso, ¿no? De entender de cómo nosotros nos relacionamos con lo material, cómo sobrevivimos en el medio y cómo eso repercute en lo axiológico, que repercute a su vez en cómo deseamos las cosas, las valoramos, etcétera, ¿no? A partir de la necesidad de sobrevivir de una determinada Eso manera, es. deseas de una De forma u una otra. forma u otra. Entonces, si nos sobrevivimos y nos organizamos y producimos y tal, de otra manera, el deseo cambiará. Entonces, eso es lo primero que me vino a la cabeza, que quizá también es una jugarreta también, en plan de, me quito de Bueno, en medio la... ¿sabes? el Lo deseo difícil. cambiará, sí, Sí, pero a la vez te obliga a construir una manera diferente de pensar el deseo. claro, claro, es un poco el huevo o la gallina, Mm. ¿no? Yo creo que es un proceso como Bueno, indisoluble, sí, ¿no? En plan de cambias tu mentalidad, cambias las ideas que defiendes, que bueno, que eso tampoco estamos descubriendo nada nuevo. nada del otro mundo, ¿no? Que esto, pues el anarquismo y el marxismo defienden deseos totalmente contrapuestos, de lo que estamos hablando, y entonces defienden evidentemente producir y reproducir la vida en general de manera diferente. Es algo bastante, bastante obvio. Quizá, pues eso, bueno, quizá la necesidad que nos encontramos ahora es que haya que refundar o aplicar un postcapitalismo, ¿no? Pues muy ligado a este cibercapitalismo, ¿no? Porque el marxismo y el anarquismo en el que nosotros pensamos, la gente que ha leído todas estas teorías, es el marxismo del siglo XX o cercano al siglo XXI, pero es que en los últimos 24 años de segundo milenio el cibercapitalismo ha avanzado a niveles... Sí, bueno, podríamos De esto, cibercapitalismo. de esto podrías comentar más un Sí, poco. sí, sí. Bueno, cibercapitalismo es una palabra que yo uso. No sé si, a lo mejor si buscamos Yo ahora alguien se la he más. robado. Sí, sí, apropiado. Pero es una manera de entender de cómo el capitalismo está instrumentalizando todas las tecnologías de la digitalización a partir de los años 80, que por eso el cyberpunk, que también conoces mucho, nos habla un poco de dónde puede llegar el capitalismo y las lógicas del capitalismo
en un mundo dominado por ciencia y tecnología de manera exacerbada, en el sentido de que ahora vivimos exactamente de esto, ya que nos encontramos con problemas, por ejemplo, de la automatización, de cómo nosotros como sociedad deseamos y a la vez no deseamos la automatización. Porque es como, hostias, ojalá tuviéramos 50.000 robots que nos hicieran todos los trabajos para no hacer nada, pero a la vez vemos y vivimos inmersos en narrativas de no a los robots porque nos van a quitar los puestos de trabajo, y esto va muy ligado también a, considero, cómo la clase trabajadora se ha de identificar en este poscapitalismo, Sí. ¿no? Porque es como ahora defendemos los puestos de trabajo, la dignidad del trabajo, pero si la clase trabajadora buscara la emancipación a través de la reapropiación de esta automatización del trabajo para el bienestar humano y de las clases trabajadoras, hostias, se habla un debate también muy interesante aquí, de cómo construimos, o sea, se acabaría la clase trabajadora en el sentido de se ha emancipado de todo esto y puede empezar a construir su manera de vivir fuera de las lógicas del capitalismo. Sí, no, esto es súper interesante porque es como debate que ya se está viendo, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, cuando veo noticias sobre inteligencia artificial o sobre automatización o sobre avances en estos ámbitos científicos, ya son noticias muchas veces que buscan como la alarma, ¿no? En plan de la Sí, IA es peligrosa o nos quita el trabajo, etcétera. Pero creo que van, bueno, evidentemente habrá que pasar muchos años porque esto está un poco empezando, ¿no? Entre comillas. Pero creo que cuando avance veremos quizá discursos de este tipo, no porque sean ya verdad, sino porque cumplen una funcionalidad muy concreta, ¿no? Pues eso, asustar a la población, ¿no? Y ajá, crear la alarma, quizá para defender también medidas que vayan ligadas a la austeridad, a los recortes. Quiero decir, si solo vemos la dimensión, entre comillas, que puede tener negativa desde este punto de vista, del punto de vista puramente capitalista, sí, no vemos la dimensión que dices tú, ¿no? De emancipación. Es decir, no tendría por qué ser un problema la automatización de los puestos de trabajo. Ni siquiera, simplemente, pues, si tuviéramos unas lógicas diferentes, quizá lo veríamos muy claro en plan de, bueno, esto es muy bueno porque podemos trabajar menos horas, por ejemplo, ¿no? El problema es que sabemos que el mercado de trabajo, la tecnología y todo absolutamente está mediado por las lógicas capitalista, capitalistas. exacto. Entonces, seguramente, bueno, tiren a la gente a la calle, pero bueno, tampoco sé cómo se va a evolucionar todo esto. Pero quiero decir, tirarán a la gente a la calle, hablarán a lo mejor primero de recortes, luego quizá lo reenfocarán, pero también lo usarán para reprimir a la clase Ujú. trabajadora. Quiero decir, creo que el capital entrará un poco en contradicción ahí, ¿no? Porque por un lado, si mucha gente se va a la calle, ¿no? Y se genera incluso población que puede ser ya población excedente Sí, en Occidente, porque quizás son trabajadores que sean cualificados de unos trabajos que desaparecerán. Toda esa población que deja de ser clase trabajadora no sé, y deja de ser ujú, consumidora, no sé cómo la gestionará el capital, seguramente, pues eso, estigmatizándola y a través de la violencia, sería lo más lógico, por cómo actúan. Y por otro lado, eso a su vez genera pérdidas, y genera sí, crisis, y genera choques imperialistas seguramente, y conflictos bélicos, etcétera. Pero a su vez, la otra cara de la moneda, que es lo que hemos hablado nosotros, ¿no? Pues eso, ¿no? Socializar los medios de producción robóticos y en general tecnológicos, los medios de producción en general, generaría una emancipación total de... Porque claro, tenemos ya herramientas para que la escasez, entre comillas, se pues acabe, se sí, acabe. sí. Ahí está el asunto. Y Pero entonces para, veo ahí una profunda contradicción y pues, un conflicto que nos va a afectar, sí. evidentemente, en clave de violencia, creo yo. No, y aparte también hay un conflicto intraclases, lo podemos llamar de esta manera, porque, por Mm. ejemplo, todo este tema pues escasez alimentaria, podríamos hablar que con agricultura Vale. molecular, ingeniería de impresión de comida 3D, etcétera, Mm. etcétera, claro, tú puedes ahora construir y crear carne artificial sin la necesidad de matar animales. Sí. Pero claro, hay un montón de gente que, aunque vivamos en sociedades hipertecnológicas o muy tecnologizadas, viven del campo. Mm. ¿No? Entonces, hostias, Sí. el debate también se forma en qué pasa con todo este sistema agrario estructurado en un mundo donde podemos llegar a una escasez alimentaria a través de generar carne de manera Mm. artificial. Obviamente, aquí sí que me posiciono más en un, bueno, pues las grandes granjas de producción que están industrializadas, se sirven al capital, etcétera, para generar carne que acaba, al final acaba tirándose, Mm. todo eso sí que lo puedes desmontar. Entonces, la ventaja es que también podemos volver a la idea esta de la tierra para quien la trabaje. Mm. ¿No? Entonces es como, bueno, la ciudad puede dejar de vivir de la explotación del campo o repensar maneras de relación campo-ciudad.
que también podemos considerar que están súper inmediatizadas por el capitalismo, de donde la Sí, ciudad como todos, vive a sí. costa de la explotación del campo y encima la gente del campo recibe una miseria de sueldo. Entonces, como pensar en todo esto ya nos obliga a tener que redefinir todo el sistema y la gracia es esta, entender que lo que estamos viviendo es este tránsito hacia nuevos modelos, pero que tenemos que ser lo suficientemente autónomos del capitalismo como para poder manejar todo esto. Y aquí, a nivel de pensamiento, sí que están, ahora no me saldrá el nombre, otro aceleracionista, que habla de la necesidad que hay a día de hoy de liberar al cognitariado, que son la gente que puede ponerse a pensar nuevas formas de producir, nuevas formas sociales y tal, pero como están con la necesidad de tener que sobrevivir en el capitalismo, están en sitios mal pagados y es como, bueno, toda esta clase también debería... Sí, bueno, aquí se me ocurren muchas cosas, ¿no? Pero Y sobre todo sobre el conflicto interclase y la división social del trabajo, una cosa interesante, totalmente también, digamos, especulativo todo. especulativo todo. Yo antes de que me digan cosas por... Bueno, me podéis decir lo que queráis, me da igual, pero quiero decir, así yo ya digo, ves, dije eso antes, así que tampoco... Em, quiero decir, la división social del trabajo también es algo que quizás se deba, lo que tú dices, ¿no? Reconfigurar muchísimo, ¿no? Porque en una sociedad quizá como profundamente anarcocomunista, etcétera, esa división social del trabajo, donde hay alguien que cultiva el campo, otro que construye la casa y otro que limpia la basura y el otro que piensa solo, quizá eso debe ser mucho más poroso, ¿no? En verdad, Sí, todo el mundo seguramente. debería Hacer de quizás saber de todo. cubrir ciertas funciones. Entonces, la cosa yo creo que es, que de esto Fisher habla mucho, es reconfigurar el deseo y la idea del trabajo en general, ¿no? Porque aquí el trabajo básicamente es el trabajo productivo y reproductivo del capital para poder sobrevivir. Eso es la clase trabajadora sobre todo. Y luego, pues para los capitalistas, bueno, el trabajo, si se puede llamar trabajo, lo que hacen es eso, acumulación de capital y revalorización Vivir de de rentas, vivir rentas y hacer tal. felices a los accionistas. Especulación, con la vivienda lo vemos muy claro, ¿no? Sí, sí. A diferencia de uno que está currando todos los días X horas, esclavizado, y pues el que está por ahí alquilando pisos y viviendo la vida De como rentas de de rentas. los demás. Sí, básicamente del salario, ¿no? De los demás. Entonces, quizás esa reconfiguración. De hecho, Fisher habla en su libro. Bueno, en Realismo Capitalista creo que lo nombra algo, pero en Deseo Postcapitalista habla más del tema de la psicodelia, del movimiento hippie en Estados Unidos, etcétera, porque toda esta, la contracultura esta de los 60 y tal, se podía criticar de muchas maneras, porque luego estaba, pues eso, estaba muy representada la clase media estadounidense, ¿no? Y tal. De hecho, eso él lo reconoce, pero sí que es cierto que en cuanto a relacionarse con el trabajo a nivel de deseo, a nivel valorativo, es otro rollo, ¿no? Porque no ven el trabajo como una piedra angular. De hecho, pues las comunas hippies y todo esto Son diferentes. Bueno, digamos que no ocurran mucho, ¿no? no, No están no. ahí. Bueno, trabajan el tiempo que tienen que Claro, trabajar, sí. aunque yo he vivido con colegas que viven Mm, en el campo mm, y, hostia, se levantaban a las 7 de la mañana y estaban todo el día haciendo cosas hasta las 6 o las 7 de la tarde. mm. Pero claro, aquí es cómo pensamos nosotros ese trabajo, cómo lo significamos, porque es caer en lo más mainstream de todo. Si te gusta el trabajo que haces, no estás trabajando. Muy utilizado por los neoliberales también. Pero en el fondo, algo de razón hay ahí porque o sea, él trabaja para sí mismo. Entonces se sacan sus propios frutos, viven al margen entre comillas, del sistema, pero es como, es mi Sí, tiempo el sistema dedicado para asalariado, mí. sí. Claro, exacto, pues mi tiempo trabajado para mí y de otra manera. Mm, Entonces, pienso que esa valoración o ese deseo del trabajo sería muy diferente en un mundo postcapitalista, si lo llegamos a claro. construir en esa idea. Y aparte lo que decías de la psicodelia, que Fisher también lo relaciona, bueno, esto también es algo que... Spoiler, saldrá un artículo dentro de poco sobre esto, que es En el cómo... salto. En el salto diario, ¿no? En el El salto salto diario, diario. sí. Que es la idea de por qué las clases capitalistas en los mundos distópicos del cibercapitalismo o ciberpunk que nos venden, esas clases capitalistas tienen todo el tiempo del mundo para disfrutar del ocio Mm, y en cambio las clases trabajadoras mm, siguen trabajando oprimidas, claro. siguen esclavizadas a los trabajos del cibercapitalismo Mm, y las distopías ya, si nos contamos con los robots y tal, es como conflicto incluso hasta con los propios robots. Y es como, hostias, podemos desear vivir a partir de la reapropiación de toda esta ciencia y tecnología en un postcapitalismo, en un mundo donde realmente podamos disfrutar de un tiempo dilatado mientras las máquinas trabajan.
O sea, yo pienso que es como hiper mega deseable, pero es algo como que cuesta mucho de encajar o de hacer entender también. Claro. Sí, claro, porque aquí es no el conflicto en realidad que es el conflicto de poder clásico entre clases, ¿no? Pero el conflicto entre los deseos. Es decir, es deseable para la clase trabajadora. Sí, sí, obviamente. Que ahí está el claramente, asunto. Y justo. como tenemos menos agencia política que la clase capitalista, que seamos la mayoría a nivel de población, pues pasa que su deseo prima, ¿no? Y su manera de organización social prima. Pero sí, sí, eso como lo cuentas, obviamente, sería lo lógico. De hecho, yo creo que por comentar y sacar también algunos conceptos que hemos tratado de la hedonía depresiva y todo esto, ¿no? Que la hedonía depresiva básicamente es con el poco tiempo que tenemos y con los pocos recursos que tenemos y con esa desafección política tan grande y con ese imaginario de que el mundo se va a acabar y tal, pues solo accedemos o solo contemplamos acceder para paliar ese dolor y ese malestar psicológico a remedios paliativos, Ujú. ¿no? O sea, en plan, remedios de carácter individual, consumista, véase, puede ser muchas cosas, ¿no? Desde ver series hasta hacer deporte de manera compulsiva, hasta consumir mucho alcohol y salir de fiesta, o todo a la vez, o sea, que en verdad es un poco todo, ¿no? Hostias, hacer. Bueno, es que ahora me has hecho gracia de. Hay un deporte que es como fútbol y alcohol a la vez. Y es como. Hasta que no tienes un grado de alcohol no puedes entrar. Y me he imaginado a la sociedad entera. Todo en plan Todos de borrachos trabajando y haciendo deporte a la o vez. sea, media hora de deporte, media hora de beber y media hora de ver una serie. Y como, Exacto. vale, No, y no, luego pues todo a la vez, dormir. todo a la Toda vez. la vez, Sí, vale, sí. vale. Pues sí, sí, es un poco eso, ¿no? Pero bueno, es una herramienta política quizá también, ¿no? O sea, yo creo que la clave de entenderlo es eso, es como una herramienta política que está totalmente mediada e instrumentalizada por el capital, pero es Ujú. como como no tengo otra opción de hacer nada absolutamente, no se me ocurre hacer nada más para paliar mi malestar existencial y que no tener tiempo, ¿no? Y que el tiempo esté en lógicas que yo no tengo nada ni que cortar ni que pinchar, lógicas autónomas de empresarios, etcétera, que son dueños de mi tiempo y de mi vida en general. Pues lo único que hago es eso, intentar básicamente desestresarme, ¿no? Que es como la palabra, en plan, hago esto para desestresarme. Me voy al Exacto. gimnasio para desestresarme. Me voy a poner borracho para desestresarme, ¿no? Cualquier Pero cosa. contando que solo tienes un tiempo limitado para hacer Claro. eso. Es Solo como. tengo el viernes y el sábado, porque el domingo tengo que descansar y el lunes otra vez a currar. O sea, Exacto, sí, sí, ¿sabes? sí, va bien la cosa. No, no, por esto, en este deseo por lo tecnológico en un mundo postcapitalista, la gracia sería incluso esta capacidad de resignificar el propio tiempo. Sí, sí, sí. Que encima lo puedes como realizar más para pues, estar con gente a la que cuidar, gente con compañeros, compañeras, Totalmente. afinidades, dedicarlo al ocio y volver a, no sé, es como también es muchas veces hablar, no, es que la cultura es para la gente elitista y que tiene tiempo. Ostras, pero a lo mejor si tenemos más tiempo podemos dedicar más tiempo de ocio a la cultura, Sí, sí, a sí. todo esto, a disfrutar de los productos culturales, más allá de un simple hecho elitista de, uy, me voy a 5 museos este año porque los tengo que ver sí o sí, ¿sabes? Sí. Es como, pero dentro de un tiempo Para subirlo a concreto. redes ahí, para que la gente vea Exacto, que ¿sabes? estoy Eso... en la cresta de la cultura. Sí, sobre lo que has comentado me he venido también, volviendo a Marcus y a Fisher, en Deseo Postcapitalista. Bueno, el libro de Deseo Postcapitalista de Fisher es él como en sus clases o que son grabadas y luego lo transcribe en su libro que pues son las últimas clases que dio él antes de suicidarse. Entonces, hay una clase que es de las primeras, la segunda o tercera, que habla de Marcus y comentan todo esto que hemos explicado, pero mejor explicado. O sea, Porque está escrito en un libro, eso, pues no está bien explicado. con más puntillas, ¿sabes? En el sentido de que, por ejemplo, dicen, em, o sea, Marcus, citado por Fischer, pero Marcus explica que, por ejemplo, en el feudalismo, la opresión o la violencia hacia el pueblo, ¿vale? Hacia, pues eso, el campesinado y todo esto, se hacía porque sí que había realmente unos recursos muy limitados. Ujú. Entonces había que sacar la espada y el látigo para que los ricos pudieran tener esos recursos, ¿no? Entonces, actualmente, como hemos hablado antes, esa falta de recursos ya no es tal, ¿vale? Sí que hay ciertos Podría países, no ser tal. podría no ser tal, es decir, sí que hay ciertos países que están faltas de recursos, pero a nivel del cómputo se habla mucho de la redistribución, si se redistribuyera mejor, ¿no? Porque se tira mucha comida, tal, todo ese desfase de consumo en Occidente, que si eso se hiciera de manera coherente, por ejemplo, pues quizás los países que estamos hablando de que tienen pues, hambrunas o que tienen problemas de recursos de todo tipo, quizá podrían vivir mucho mejor. Pero en Fisher aquí, digamos, matiza que, claro,
actualmente la característica del capitalismo es que, aunque esa necesidad se haya cortado, se haya hecho posible que se pueda resolver, la violencia que se ejerce actualmente ya no es solo para apropiarse de los recursos porque son limitados, sino al contrario, porque como son, entre comillas, ilimitados, de manera, no son ilimitados, pero me entendí, ¿no? Son recursos que pueden resolver muchas necesidades a gran escala. El poder actualmente es el poder por el poder, es decir, yo ejerzo poder y violencia para mantener mi control social, Y para tener mi hegemonía, mi hegemonía. seguramente. Que antes también era, pero era también porque había, no sé si me he explicado ahí, ¿no? Que es un poco lo que, creo que lo que hemos hablado bueno, de que el tiempo como tal, por qué no hay una cesión, por qué hay tanta, digamos, opacidad de nuevos modelos, porque yo creo que si se le da, digamos, puerta a todo esto que estamos comentando, de probar a ver cómo funcionaría o de implementar cosas, aunque sean incluso reformistas, estoy Sí, hablando, sí. porque no ceden ni en reformas de lo más mínimo. Muerta la socialdemocracia. Claro, claro, cero. Creo que si se empiezan a abrir estas pequeñas puertas, se reconfiguraría la sociedad. Sí. ¿Vale? Por aquí entramos Desde en la un... reforma muy limitado, pero ya me Sí, sí. entiendes, ¿no? O Por sea, aquí... es que no ceden nada porque si cedieran, como lo que están controlando y ejerciendo violencia simplemente es para controlar y para mantener el poder puro y duro, pues se acabaría hecho yo, básicamente. Que es algo bastante obvio, ¿no? Pero que quizá no asimilamos, ¿no? De que la capacidad de vivir mejor a nivel material hoy en día es mucho más factible que hace siglos. Sí. Por aquí entramos en dos cuestiones que considero muy importantes. Una que hemos hablado y no sabemos cómo solucionarla, que es cómo enfrentar la violencia del capitalismo y de los estados con el monopolio de la violencia para empezar a emanciparte o intentar promover la construcción social de muchas otras cosas, buscar proyectos de vida completamente diferentes. Primero, ¿dónde los construyes dentro de este espacio? Mm. Y el segundo, si los consigues empezar a construir, ¿cómo enfrentamos eso? Violencia o no violencia. Mm. Y la otra era de... se me ha ido, pero bueno, quedémonos con esta de la violencia. Ah, sí, la otra era cómo construimos una narrativa Mm. que haga desear a la gente esta emancipación. Mm. También es complicado aquí, porque si hablamos que el deseo, y esto lo dice Corby también, en el fondo es la narrativa que tú estás explicando y cómo interiorizas el deseo de esa persona para hacerlo tuyo propio también. Sí. ¿Cómo construimos esa narrativa? ¿Qué tendría que tener esa narrativa para hacer que este deseo de emancipación hacia el poscapitalismo realmente sea factible? Que esto también es el problema que se encontró Fisher. ¿Cómo construyó esta idea de comunismo ácido? No, eso no te puedo contestar, ¿no? Porque Bueno, no tengo, puedes contestar, pero porque no tengo especulando también. claro, no tengo respuesta de ningún tipo. Pero sí que creo que aquí, bueno, sobre todo el tema de la violencia, o sea, bueno, de la violencia no, de cómo imponer, porque básicamente es eso, ¿no? Al fin y al cabo, la teoría del conflicto sociológico, ¿no? Imponer un modelo social diferente, porque básicamente no va a haber una transición, ¿no? Si lo hubiera pacífica o en plan de no, va a haber un conflicto. Evidentemente, eso yo creo que es una de las cuestiones como más complicadas de contestar, básicamente porque no estamos no se cumplen digamos, eh, situaciones subjetivas, ¿no? Que había en el siglo XX. Entonces, pues la revolución violenta es que ya no es plantearla o no, y a nivel moral, de si no, si es que yo creo que es inviable. Vamos, no se puede, el pueblo si se alza en armas, Sí, no, es guerra civil otra vez. en armas que van a ser tenedores y cuchillos contra el ejército armado de la burguesía, o sea, y la policía, quiero decirte. Luego está otra cosa que es todo el tema de la resistencia y la violencia pues cotidiana y callejera, ¿no? Pues Sí. eso, el desahucio y cosas así que obviamente se tiene que hacer desde las pocas herramientas que tenemos, ¿no? De autodefensa. Pero bueno, estamos hablando de otras cosas. Entonces, yo creo que ahí tampoco puedo decir mucho más, pero es una de las cuestiones que más me bloquea en el sentido de Sí, sí. ¿qué hacemos, ¿no? Por no decirlo más burdo, ¿no? ¿Qué mierdas hacemos, básicamente? Esto, perdón que te haga un paréntesis, pero dentro del movimiento anarquista, sí que cuando siempre hay manifestaciones así, en plan, se van a hacer un montón de cosas súper mega propositivas, siempre está la idea esta de, bueno, como anarquistas
tenemos que ayudar a promover este cambio en la dirección que sea, porque todo cambio en el fondo es bueno, incluso aunque sea reformista, pero como sabemos que el estado o el modelo utópico es muy difícil de conseguir o casi casi no se va a conseguir, siempre tienes que estar ahí recordando que, vale, se ha conseguido esto, pero esto no acaba aquí, sino que es como ser este motor del movimiento continuo, de la necesidad del cambio. Entonces es como, hostias, pero el gran problema también es, esto diría Fisher, ¿no? Esta de poslexia, de somos realmente tan incapaces de imaginarnos que llegamos a ese modelo. Y eso que en el fondo nos bloquea, que es lo que tú decías. O sea, ¿cómo enfrentamos todo esto? ¿Cómo, sabiendo que me pongo en marcha y van a venir las fuerzas de represión y tal, cómo sacas la fuerza como para decir, hostias, pero es que hay que ir hacia allí? Sí, sí, no. Totalmente. Yo creo que también está como muy ligado a lo que has dicho antes de cómo construimos una narrativa o una narrativa libidinal, una narrativa axiológica, ideológica y tal, que motiva a la gente para movilizarse, ¿no? Y tal. Em, y claro, es cierto que aquí pienso lo que tú has dicho, ¿no? O sea, si construyes una narrativa que seduzca a la gente para movilizarse, pero luego se encuentra con una represión muy fuerte, queramos o no, la obra de Fisher ahí tiene como un escollo que no sabe solventar. Claro. Es decir, vale, lo hemos hecho, vale, y ahora nos han reprimido y estamos en la cárcel todos muertos. ¿Sabes? Es un decir, una exageración, ¿no? Pero ya me entiendes. Entonces creo que ahí sí, es que es un tema a debatir, ¿no? De hecho, pues eso, la teoría del conflicto de la sociología lo ve muchas veces, que o sea, no es todo tan negro, ¿no? Porque cuando hay una movilización masiva, siempre se avanza en muchas cosas, pero luego pues se retrocede en otras, ¿no? Hay como una lucha de poderes siempre y la sociedad va cambiando y se va moldeando y se ve influenciada. No es simplemente, pues, hago la revolución, eso sería muy bonito, ¿no? Una narrativa lineal, ¿no? De historia, en plan utópica. En plan, hago Hago la la revolución revolución, hoy. ganamos y todos comemos perdices. Pero no, no es así, ¿no? De hecho, es que esto viene también mucho con todo el tema ese clásico de la filosofía del humano, ¿no? Bueno, malo por naturaleza, ¿no? El bien ¿Sabes? contra el mal y todas estas cosas, que al fin y al cabo es en plan de, aunque vivamos una sociedad diferente, que sea comunista o anarquista o tal, pues seguiremos teniendo problemas Sí. y seguirán habiendo injusticias Bueno, sociales y porque no hay, cosas tal, no hay que ¿sabes? caer en este idealismo también de hago la revolución hoy y mañana ya está todo. No sé si es Claro. Malatesta o algún anarquista que tiene un texto de el día después. Mm. Hacemos la revolución, triunfamos, vale. El día después. ¿Qué pasa? ¿Qué desayunamos el día después? No, no, es que va por ese tema Claro, de es claro. como, vale, ¿cómo comemos? ¿Cómo distribuimos Sí, las sí, cosas? Y claro. esto lo que nos obliga a pensar es en la obligatoriedad de lo colectivo nuevamente, volvemos al principio del podcast, de lo colectivo de, vale, se hace la revolución colectivamente, ¿cómo nos organizamos? Porque obviamente, si volvemos a basarlo todo en el individualismo, volveremos a generar exactamente el mismo sistema que estamos generando ahora. Mm. Por lo tanto, volvemos también a la idea de autodominio colectivo. El día después de la revolución, lo que hay que pensar es en el autodominio colectivo. Y aquí es el gran ejercicio de la construcción social nuevamente de la realidad y de la resignificación y en el fondo de todo lo que estábamos hablando de, pues, sobre todo, cómo deseamos dada el día de mañana, que ya es lo más utópico. O sea, llegar al día de mañana es la vida, es como, hostia, hemos hecho algo. Pero... Sí, sí, no, no, yo creo que de hecho, pues estas décadas que vienen van a ser décadas de... Bueno, ya lo están siendo, ¿no? Lo estamos viendo. Pasa que es difícil no verlo desde la individualidad. Pero creo que se están rompiendo como muchas líneas paradigmáticas a nivel material, tecnológico, esta nueva crisis, ¿no? Del capitalismo tardío, pues eso. A nivel, por ejemplo, dos cosas que veo súper claras, podríamos hablar de más, ¿no? Pero una, la crisis climática, Sí, que es que a nivel de relacionarte con el medio te vas a tener que relacionar de manera diferente, porque vas a completamente. tener recursos diferentes, externalidades medioambientales diferentes, eventos climáticos diferentes, etcétera. De hecho, aquí en España hemos visto ya la Dana, que sin ir más lejos es que ha pasado hace un mes, ¿no? Sí, sí. Eh, y luego, aparte de eso, veo también como algo bastante evidente todo el tema de los choques imperialistas entre potencias imperialistas, Rusia, Estados Unidos con la OTAN en plena esquizofrenia, ¿no? De imperio ahí que parece que está en decaída, pero que tiene una gran, pues eso,
capacidad militar, ¿no? De hecho, la que más de todo el mundo. Es decir, vale, estás en decadencia, pero puedes cargarte el planeta. Bueno, y aparte no hablemos ¿no? de todo el mundo tiene armas nucleares, o sea, Sí, pero claro, aparte seremos de tan eso. idiotas de Claro, claro. Pero digo que son estados capitalistas armados hasta los dientes, una reacción autoritaria desde su burguesía, digamos, nacional, que se está mirando hacia la extrema derecha y hacia el autoritarismo, ¿no? Desde Trump. En todas partes. Sí, desde Trump en Estados Unidos hasta Putin En Rusia. en Rusia, que no es extrema derecha como tal, pero que es un partido conservador de derechas, ¿no? Un partido católico ortodoxo, conservador, anti-LGTBI, antifeminista y bueno, y militar. Es un zarista, en el fondo es un zarista. Sí. O sea, no... Y anticomunista, etcétera, etcétera. Eso hay que tenerlo claro, que mucha gente es... No, Sí, es que los rusos son comunistas. Es anticomunista Putin. Vale, la oposición de Putin en Rusia es el Partido Comunista. Vale. Si no lo creéis, buscarlo en Wikipedia. Mirarlo en Google sobra. Y luego, pues China, por ejemplo, que sería como el modelo, ¿no? Poscapitalista, entre comillas. A los que, abro paréntesis, los neoliberales del capitalismo reinventado están mirando. Claro. Digo entre comillas porque ahí sí que es verdad que el Partido Comunista es el partido que está gobernando, ¿no? Como partido único, pero ya de manera yo subjetiva, si el modelo de poscapitalismo es China, que se convierte en una especie de capitalismo de Estado autoritario, por decirlo así, ya sé que tiene muchos matices esto, pero si el modelo postcapitalista o el modelo comunista, por decirlo de otra manera, es el chino, pues la verdad que no voy a estar alineado sobre ese modelo. Ahí sí que es una paga y vámonos ya. Sí. Entonces, no sé, eso es un poco... O sea, veo esas dos dimensiones que son como dimensiones, pues eso, evidentemente muy negativas, pero que a la vez abren también ventanas de oportunidad. Porque como que muestran de manera muy clara todas las problemáticas que genera el sistema, que en épocas de bonanza no, pero cuando estás directamente arrasado por las catástrofes climáticas y en guerra, pues es más evidente que eso, no puedes tener que cambiar las cosas. Claro. No. Entonces creo que ahí sí que habrá como un auge de los movimientos poscapitalistas, voy a decir algo axiológico, buenos para nosotros. Que nos hacen desear de una manera no individualizada, no capitalista. Y que pues ahí tendremos un poco, cada uno, pues eso, tendrá que aportar lo que pueda. Ahora iba a decir dos cosas. Una es, échale una perlita a los de neoliberales de la hipótesis Gaia, por favor, dejad de utilizar la hipótesis Gaia para vuestras movidas. Sí. Y luego, que es muy interesante también, en un postcapitalismo, cómo te relacionas con el entorno. Porque actualmente nos relacionamos con el entorno en base a la objetivación e instrumentalización de todo, o sea, personas, animales, ecosistemas, etcétera, todo es un fondo de reservas del cual disponer y explotar constantemente bajo una idea de, el planeta es ilimitado. Pero claro, en un postcapitalismo somos conscientes de estas prácticas que no pueden seguir como están siguiendo hasta ahora, y es como, hostias, ¿cómo empezamos a ver la naturaleza, los entornos, todo desde una visión no mediada por la objetivación e instrumentalización de la realidad a esos niveles donde lo único que ves es que todo repercute en valor económico? Entonces, hay un objeto de producción, ¿no? Es un recurso. Sí, ¿no? Y aquí aparte, volviendo al tema del deseo y lo tecnológico, sí que hay muchas empresas y nuevas startups que lo que buscan es, a través de la tecnología, empezar a reforestar ecosistemas, bosques, buscar nuevas maneras de extractivismo no industrial ni llevado a la escala de la rentabilidad económica a tope, donde se pueda empezar a generar una relación mediada por la tecnología con los ecosistemas, pero en favor de los propios ecosistemas. Entonces, claro, aquí si recogemos, por ejemplo, la idea de todo lo que es la carne in vitro y todo este deseo de lo tecnológico por la creación de comidas sintéticas, vamos a llamarlo de esta manera, se generan unas interdependencias allí de puedo dejar de depender de los animales para consumir productos animales, y toda la tierra que hoy está contaminada por, en catalán son els purins, no sé cómo se dice en castellano, las heces de los cerdos y de todos los animales de granja, los excrementos, exacto, es como, hostias, tienes la capacidad de recuperar acuíferos que están hiper mega contaminados simplemente aplicando dos tecnologías que obviamente repercutirían en el bienestar social de todo el mundo. Claro, obvio, sí. No, aquí me viene a la cabeza, es interesante todo lo que has comentado, obviamente, y necesario, de hecho, relacionarse relacionarse con los ecosistemas como si no fueran algo ajeno a las propias sociedades humanas, ¿no? Que eso es una separación que se ha hecho desde la modernidad científica, ¿no?
pues eso, ver la naturaleza, o de hecho se ve en una expresión muy cotidiana, de me voy al campo, me voy a la naturaleza a pasear por el bosque tal. Sociología de lo cotidiano. Sí, me voy como si te fueras a otro planeta. Bueno, el cotidiano es la montaña que tienes al lado de la ciudad, la zona periurbana, que prácticamente, pues, eso es el ecosistema donde vives, básicamente, con otro paisaje, simplemente. Entonces, hacer esa diferenciación que, bueno, está muy, muy mediada por lo que tú has comentado, ¿no? El tema de que, eso, se ven los entornos naturales como entornos inertes, o, bueno, Pasivos, completamente sí, pasivos. pasivos, eso es donde se puede extraer recursos o donde su función es eso, extraer recursos para servir a las necesidades del propio capitalismo. Entonces, ahí yo creo que hay una necesidad de repensar y de relacionarnos con el entorno de una manera, evidentemente, muy diferente, no pensarlo como algo ajeno. Y luego, aparte, algo que es súper coherente y que de hecho lo aplica la bioeconomía a través bueno, quien funda esta disciplina es, no me acuerdo del nombre, Georgescu, que es un economista rumano, ya fallecido en 1960 y algo, creo que escribe la obra, eh, que básicamente lo que defiende es que hay que relacionarse con los ecosistemas, a través de lo que te he dicho, en una manera diferente de extractivismo, pues con cosas bastante lógicas, como que un ecosistema tiene que tener, de hecho, eso tenemos las herramientas para ya saberlo, ¿no? Calcularlo y estudiarlo. Tiene que tener una serie de parámetros Ujú. concretos de extracción de recursos, etcétera, para tú saber todo lo que puedes extraer y dejar que ese ecosistema se pueda regenerar, ¿no? La cosa es que el capitalismo no tiene en cuenta eso, no tiene en cuenta de que, bueno, pues voy a talar todos estos árboles y voy a plantar aquí para hacer aceite de palma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que esto pasa mucho, por ejemplo, en Asia, sin tener en cuenta que ese suelo, que es un suelo fértil con un montón de capas de vegetación, etcétera, va a perder un montón de biodiversidad y a lo mejor en 50 años va a ser un suelo estéril, porque es un monocultivo donde toda la vida que tenía ahí muere, y a lo mejor para recuperarlo pues hacen falta 3.000 años. Es decir, no puedes regenerarlo a No, corto no, plazo. no. Es decir, ese tipo de cosas tan lógicas, eh, que bueno, que básicamente es extractivismo. Yo creo que esos dos factores no son fundamentales. Entender la naturaleza no como algo ajeno y dos, relacionarte con los recursos y con la manera de producir que tienes en la sociedad, pues de manera sostenible para la propia sociedad. Es que ya no es para los ecosistemas, porque, insisto, es que no es algo diferente. No, Es para la propia no. sociedad y para los propios recursos y el medio ambiente donde vive la sociedad. Y luego, aparte, también interesante lo que has dicho al principio, ¿no? De por darle la vuelta un poco, ¿no? Porque es malo caer en ese ecologicismo burdo, ¿no? De la hipótesis Gaia, ¿no? De que la Tierra tiene una agencia como si fuera una deidad y tal. No, en verdad, pues no, no, la Tierra es pues es un Es un planeta planeta. Inconsciente de sí mismo. inconsciente con un montón de seres vivos interconectados ahí bien, pero quiero decir, no tiene una agencia propia como tal, ¿no? Entonces, por mucho que se intente construir ahí un relato de volver al primitivismo, que no tiene mucho sentido, ¿no? No. No tiene mucho sentido y generaría un sufrimiento a escala humana increíble volver. No, no. El ¿Sabes? primitivismo está pensado para sociedades de 200 personas. Claro, No, claro. no de, Entonces no de también 8.000 yo creo que millones. muchas veces bueno, no voy a entrar en este debate, ¿no? Pero No, entra, puedes entrar, puedes cuando se entrar. habla de decrecentismo de manera como que se puede hablar de esto, ¿no? Porque de hecho hay zonas que tienen que decrecer obviamente y no pueden consumir lo que consumen, que es una auténtica aberración. Pero cuando se habla sobre todo de, pues eso, de proposiciones, por ejemplo, con el Unabomber, ¿no? Tan famoso que es ese Eso, anarcoprimitivismo sí, sí. fascista prácticamente, que es hiper reaccionario, pues no sé, no quiero eso, ¿no? De hecho, los ecofascismos y todo esto no, quizá no vayan a virar hacia al narcoprimitivismo ni nada parecido, ni al primitivismo, pero sí que van a virar, pues a lo mejor eso, a una autarquía, ¿no? Una autarquía ecológica, ¿no? Donde yo me cierro con mis recursos y porque tengo militares y tengo Sí. ejército y yo soy más fuerte que tú o que otras poblaciones y me quedo con los recursos y tú, pues, Que esto en España hay que ver ahora cómo van a evolucionar los discursos sí. de partidos de derecha y extrema derecha después de lo sucedido en Valencia con la Dana. Que es como antes de la Dana había un negacionismo del cambio climático, se decía que se vivía bajo la dictadura del cambio climático, de la ideología y tal, y ahora, hablando en plata, es como, os ha dado en la cara esto. ¿Cómo vais a...? Ahora no podéis negar la evidencia.
Y ahí sí que hay un peligro de toda esta instrumentalización, de todo este discurso, que encima el propio capitalismo, el multicapitalismo de Joan Costa, un tipo que no recomiendo que lo leáis, ¿vale? Habla de esta hipótesis Gaia poniéndola en favor y sobre todo luego es como contradictorio en sí mismo porque es como, vale, el Gaia es pues una entidad y no sé qué, y luego te hace una descripción como si fuese una fábrica en la cual te dice, no, no, es que la Tierra nos provee de stock a nosotros, nos provee de bosque, nos provee de vacas, nos provee de peces y es como, hostias, ¿cómo intentas poner dentro del mercado a tu propia teoría hipótesis Gaia que en principio podría estar en contra de toda esta mercantilización? Y es como, hostia, pero me sorprendió mucho esta idea de... No, es que el planeta Gaia es una fábrica que nos produce stocks, es el IKEA de los humanos. Sí, sí, sí. No, la verdad que... O sea, bueno, lo que veo actualmente, ¿no? Sobre el tema de la extrema derecha, que es evidentemente donde surgen los ecofascismos. Pero doy dos matices aquí. También voy a meter al PSOE, que bueno, siempre se va de rositas. Ahora comentaré. Vale, Pues, los partidos de derecha y extrema derecha son PP y Vox, no habíamos dicho ningún... sí, no perdona, el habíamos PSOE dicho es ningún... bueno, no sé si es socialdemocracia o un socioliberalismo, ¿no? Sí, Yo creo más bien. liberalismo social. Eso es. Pero la extrema derecha sí que es cierto que yo veo como digamos, vertientes. Una es una política, quizá, lo que dices tú, ecofascista, ¿no? Que se vaya a relacionar cuando tengan que reconocer las evidencias de cambio climático. Pues a lo mejor dirán, pues eso ya lo hacen, ¿no? Hay pocos recursos en el país, por lo que sea, pues vamos a endurecer las medidas de frontera, ¿no? Antimigración, ¿no? Y, por ejemplo, desde esos Estados Unidos ya lo está haciendo. Bueno, otras motivaciones, por ejemplo, Donald Trump justifica todo esto por el tema de la delincuencia, la Sí, sí. inseguridad, tal. Quizá Bueno, temas más económicos y sociales, ¿no? De seguridad. bajo la excusa de la seguridad está permitida cualquier cosa. Sí, correcto, eso es cierto, eso es cierto. Y bueno, eso sería como lo más obvio, ¿no? Pero sí que es cierto que yo veo también que el negacionismo coge fuerza, no veo que se desplace. De hecho, Donald Trump sigue teniendo un discurso hipernegacionista de cambio climático y ha dicho que con todos los pactos y todas estas que hayan a nivel de la ONU, de las cumbres del clima, no va a hacer ni caso. Entonces siguen con esa hoja de ruta y creo que sí que es verdad que llegarán unas décadas que será insostenible, ¿no? En plan de, bueno, pero es que llegamos digamos, 15 inundaciones en 50 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O digamos huracanes, digamos tal, encima estamos teniendo problemas con la soberanía alimentaria, ¿no? Estamos teniendo problemas de abastecimiento de recursos, de alimentos o de agua, etcétera. Llegará un momento que eso será como muy insostenible y creo que virarán por el tema de, bueno, pues ahora hay pocos recursos, pues hay que volverse más autoritarios aún, ¿no? Y luego, por otro lado, sí que creo que actualmente cuando hablamos de ecofascismo pensamos en, pues eso, los partidos de extrema derecha aplicando políticas o justificando lo que hacen ya, pero con la excusa de no de, pues si viene el cambio climático y recursos limitados, entonces hay que protegerse y poner excusas, o sea, y poner medidas más duras Y excusas para hacer y eso. excusas para hacer eso, es decir, para matar a la peña y meterla en jaulas, o hacer tran con los inmigrantes latinoamericanos o cualquier barbaridad de estas, ¿no? Pero actualmente, por ejemplo, la crisis climática está ya a todo motor en el sur global, por ejemplo, en África, ¿no? De hecho, cada mes, cada año en África aumentan las zonas no habitables, ¿no? No habitables, donde no puede vivir ningún ser vivo, ¿vale? Por la causa de la sequía, de las altas temperaturas o de, pues eso, fenómenos meteorológicos extremos, temperaturas extremas, etcétera. Eso está causando, evidentemente, falta de recursos, conflictos civiles, conflictos internos entre países africanos, conflictos entre diferentes países africanos, etcétera, y movilización masiva de población. De hecho, por ejemplo, pues tanto por ejemplo en el Congo, donde está habiendo ahora un genocidio, ¿no? Que hay un conflicto civil y desplazamiento masivo de población por todo el tema de la lucha que está habiendo por la extracción de minerales y las minas de cobalto, ¿no? Ligado además a las nuevas tecnologías. Todo eso ya es la crisis climática en sí. Lo que pasa es que es difícil como resumirlo todo así tan. Y eso está generando una ola de migración, ¿no? De migración hacia pues, España, Italia, Grecia, ¿no? Los puntos ¿no? de conexión, ¿no? Y ya está habiendo una política ecofascista. De hecho, le están dejando morir y están asesinando a la gente en las fronteras en el Mediterráneo, etcétera. Quiero decir, y eso lo hace Meloni, que es de extrema derecha, pero lo está haciendo también Pedro Sánchez y Sumar en el gobierno español. O sea, que quiere decir que el ecofascismo quizás es un concepto que lo ligamos a la extrema derecha, pero yo creo que es mejor entenderlo como una lógica que se va a normalizar en todas las ideologías capitalistas burguesas actuales
en pro de la seguridad o del bienestar o de lo que sea, ¿no? O de que no se puede hacer nada. Quizá el PSOE te diría, es que ¿Qué voy a hacer, no? No puedo hacer otra cosa. sí, yo creo que sí. Bueno, O pero Vox aquí, Sumar, por ejemplo, sí claro, que lo claro. diría. Sí, Entonces sí. creo que también hay que pensar eso, que el ecofascismo... No es de eh, izquierdas ni de derechas. no, sí, es de derechas, obviamente, pero quiero decirte que contamina a todo el Estado burgués, ¿no? Que al Mm, fin y al cabo es quien va a reproducir estas políticas. Quien se está gobernando, quien está gobernando. Evidentemente no, evidentemente si es un partido de extrema derecha lo hará creo que más, de ya. manera más agresiva. Sí, sí, sí. No, pero aquí también podemos entrar en el tema del poscapitalismo y Mm. las relaciones norte-sur. Es Sí, como, claro, las claro. relaciones norte-sur ahora pues también están basadas pues, en todo este legado imperialista de las colonias, de la explotación, Mm. de actualmente las grandes tecnológicas del mundo, Google, Amazon, Apple, etcétera, etcétera, viven a costa de la explotación de los recursos del continente africano, Mm. del cobalto, del coltán y todos estos Sí, nuevos tesoros sí, de sí, las el tecnológicas. litio, tal, sí, sí. Exacto, ¿sabes? Y es como, hostias, ¿cómo podemos pensar en estas relaciones? Tienen que ser completamente diferentes. A lo mejor es como, bueno, África a lo mejor tiene el derecho de explotar sus propios recursos y venderlos al mundo de una manera no sometido a las lógicas capitalistas. Por lo tanto, es que todo este problema, entre comillas, de las oleadas migratorias no es más que un producto más del capitalismo y el cibercapitalismo salvaje que tenemos Sí, hoy. sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Obvio, obvio, no tengo nada más que añadir ahí en ese sentido. Lo que estamos hablando, al fin y al cabo, pues son las consecuencias, ¿no? A gran escala pues eso, de los intereses del capital y de cómo funciona la producción y cómo funciona todo el sistema mundo este que hablaba Wallenstein, ¿no? De los países antiguas colonias, ¿no? Que siguen siéndolo, pues a través de esas relaciones norte y sur, ¿no? De Cómo seguimos producción. colonizados nuestras propias mentes de maneras de hace años, ¿eh? Estamos estructurados y pensados y manejados desde estructuras narrativas completamente desfasadas a nuevos tiempos y nuevas maneras que tendrían que existir de pensar todo esto, que aparte también es toda esta deshumanización producto de estas lógicas. Es como, ostras, ¿por qué dejas morir a seres humanos en las fronteras? Que son seres humanos, es que no son otra cosa, es tu propia especie en este aspecto. Es como, hostias, eres capaz de dejar, por beneficios e intereses económicos, dejar morir a personas. Entonces es como, hostias, como el capitalismo incluso nos hace desear más la seguridad nacional de la Mm. identidad y tal, antes que desear que todo el mundo pueda vivir Que pueda vivir. que pueda, sí, básicamente. Básicamente. Es decir, que pueda vivir bien, no, que pueda vivir directamente. No, Porque... no, sí, sí, sí. Se ve muy claro, ¿no? Que al final, evidentemente, el capitalismo es un sistema como autónomo y tal, ¿no? Es como una relación social, ¿no? Un proceso Mm, relacional a gran escala. Cómo producimos y reproducimos la vida. Pero sí que es cierto que tiene sus caras, ¿no? Pues eso, el capitalismo tiene pues eso, un hombre blanco, ¿no? no. Heterosexual. Y cuando llegan épocas de crisis de extrema derecha, ¿no? Reaccionario. Creo que se ve muy claro, por ejemplo, con la islamofobia. Por Creo que no ejemplo. se puede entender que, bueno, normalizado es un decir, que hay mucha movilización y mucha gente indignada, ¿no? Con lo que está pasando en Palestina. Pero no se puede entender que haya un genocidio en directo sin ningún tipo de repercusión más allá de, no sé, de cosas muy insuficientes. eh, Porque es un genocidio que se está ejerciendo a gente, una población que mayormente es gente bueno, que profesa la religión, el Islam, ¿no? Sí, Básicamente, sí. eso que es... Sí. Bueno, pero aquí también hay, ¿cómo decirlo? Toda una construcción base a la identidad nacional, sobre todo de partidos de derecha y Sí, extrema sí, derecha, sí, sí, muy sí. anclados, al Aquí, menos sobre todo en aquí, España, con la Reconquista y todo esto, exacto, ¿no? ¿sabes? Entonces ahí se ha generado también todo esto, pero esto aparte sociológicamente es directamente el miedo al extranjero, ¿sabes? Sí, El miedo a lo desconocido, el miedo a perder tu identidad, que esto es un debate también muy interesante que a lo mejor el poscapitalismo tiene que abordar de cómo construimos las identidades. Porque hoy en día sí que están basadas mucho en el nacionalismo, en la identidad nacional, en la idea de un pueblo determinado, pero no solo aquí en España, sino todo el mundo funciona en base a esto. sí. Y es como, tenemos que estar todo el mundo dispuesto a perder partes de nuestra propia construcción de identidad para construir una nueva identidad. Entonces, porque la identidad, aquí podríamos tirarnos, llevamos una hora, podríamos tirarnos otra hora hablando de la identidad, de cómo construimos la propia identidad individual y colectiva, en base a qué valores, a qué principios, y claro, es como, pero sí que es cierto
que al menos todo el mundo oriental, oriental más a Asia o península arábiga, etcétera, son cosmovisiones del mundo diferentes. Y nosotros también partimos de unas cosmovisiones que se van a tener que enfrentar en este mundo de pensemos cosmovisiones diferentes. Aquí Hui tiene una idea muy guay, que es el pensamiento post-europeo. En el sentido de, pero no solo Europa tiene que hacer este pensamiento post-europeo, sino, por ejemplo, él parte mucho de cómo Japón y tal también se ve influenciado por el pensamiento occidental, y también están europeizados en ese aspecto de empecemos a pensar la filosofía y los cosmovisiones de maneras interculturales. Entonces dejemos ya de segmentar, que no es una falta de respeto a las otras culturas, de si yo tengo que perder la mía, tú también tienes que perder la tuya, pero primero tengo que reconocer la validez de la tuya. Una vez tengamos todas las identidades y convicciones reconocidas, es cuando en principio podremos empezar a deconstruir todas las identidades, que también es una cosa bastante compleja. Sí, no, es muy complejo. Aquí voy a tirar un poco para mi terreno, pero Tira. te digo, de que, no, por ejemplo, ¿no? De lo que se me ocurre, ¿no? Cuando planteas esto, ¿no? También lo hemos comentado tú muchas veces, hemos reflexionado sobre ello, ¿no? De que algo bastante obvio que va ligado al poscapitalismo es la conciencia de clase. Básicamente porque la conciencia de clase es algo que actualmente está como totalmente en descomposición, ¿no? Está anclada en modelos industriales. Sí, anclada en modelos industriales y aparte es minoritaria, ¿no? Quizá la gente que tiene conciencia de clase, adaptada a los modelos actuales, etcétera, y no dogmática, ¿no? El obrero es el obrero del metal, ¿no? Pues no. Este obrero del metal parece un grupo de heavy. Bueno, sí, ya me entiendes, pero hay gente que tiene esa visión, ¿no? Más o menos, aunque intenta disimularla, pero la tiene. Quiero decirte, aunque esa conciencia yo creo que está, pues eso, en horas muy bajas. Pero, sin embargo, es como una dimensión fundamental. Obviamente yo hablo de un punto de vista marxista, ¿no? Pero viendo el postcapitalismo en general es fundamental porque es una dimensión que une irremediablemente a el 95% de la población. Sí. Entonces es algo como que tampoco hay que pensar mucho, quiero decir, quizás no trabajarlo o darle matices, etcétera, puede ser, no te digo que no, pero resignificarla, resignificarla básicamente. pues eso, al modelo o a la clase trabajadora actual, ¿no? Porque también nos encontramos con conceptos interesantes sobre esto, ¿no? Del tema del precariado, el lumpenproletariado, etcétera, ¿no? Que quizás son conceptos que si se miran desde ciertas maneras pueden ser conceptos excluyentes o reaccionarios a su vez también. Pero sin entrar ahora a eso, porque tampoco nos interesa mucho, pero quiero decir que, por ejemplo, eso sería para mí un buen ejemplo de lo que has comentado, ¿no? De, por ejemplo, si la conciencia de clase fuera mayoritaria en muchos países, quizá habría una manera o un puente bastante más factible de acercarnos a, por ejemplo, diferentes posturas religiosas, ¿no? Porque si tú ves a alguien extranjero o a alguien de una religión diferente a la tuya, pero también ves a alguien que comparte las condiciones materiales y que es también alguien trabajador y que está así sometido, digamos, a las mismas vivencias que tú, pues evidentemente... Sí, puedes elaborar un discurso a partir de ahí. A partir de ahí, ¿no? Y que de manera ya puramente axiológica vas a empatizar, ¿no? Pues quizá no forjas tu identidad ni la suya con solo la religión y por lo tanto ya no la forjas una diferencia, sino una similitud, que es la clase. Sí. Y solo con eso ya vas a empatizar. Sí. Claro, pero aquí también, igual que hablabas de las caras del capitalismo, habría que hablar de las caras de la religión. Bueno, eso ya hablas tú, que yo no tengo ni idea. Deja, toma, para ti. No, porque obviamente si nos basamos en la religión dogmática, en la religión que cosifica, en lo que se conoce como la hard religion, que es la religión dura, obviamente, igual que yo voy a ser de ateo y tú vas a ser de otra tradición, si partimos de esta base de que esas ideas son irreconciliables, pues vamos a tener un problema. Ahora, si entendemos que más allá de o afuera de toda esta dogmatización e institucionalización religiosa existe un posicionamiento de entender la realidad de una manera completamente diferente en base a no me tengo que dejar llevar por los estereotipos, ideas, que es la deconstrucción social de la realidad en el fondo. Es como, estoy hablando con otro ser humano. Entiendo de dónde vienes, cuáles son tus orígenes, pero que este es el debate que tenemos tú y yo, es como, a mí me tira más en ese sentido el hecho de, es que simplemente porque eres humano, es que me da igual todo lo demás, simplemente eres humano, somos la misma puta especie, voy a hacer por ti todo lo que haga falta.
Más allá de tal, pues es el gran debate de, hostias, se muere un proletario, se muere un burgués, ¿a quién salvas? Obviamente, si tiramos solamente de conciencia de clase, diremos que se salve el proletario y se muera el burgués. Pero mirado desde un punto Ah, de sí, vista sí. de más allá de todo esto, es como los dos merecen ser salvados. Mm, Pero luego es como, vale, voy a tener más afinidad con esto porque comparto unas condiciones materiales de vida, obviamente. Entonces, el posicionamiento del debate está ahí, ¿no? De sentimiento de clase o sentimiento de especie. Entonces ahí es la cosa. Y claro, mm, una espiritualidad libre o liberada de toda esta institucionalización, lo que te enseña es a entender que todo el mundo, o sea, todo el mundo socialmente construido, no deja de ser una ilusión. Es como, pero que la tenemos que dar por real para poder funcionar en el mundo. Obviamente, y ahí, por dar por real esa imaginación socialmente construida, es de donde vienen todos los problemas. Porque doy por real el discurso del neoliberalismo. Y por tanto, me considero un individuo enfrentados a otros individuos con mis propias ideas, tal y tal y tal. Vale, eso vives en tu puta fantasía. Igual que nosotros vivimos en nuestra fantasía, que por eso me mandaste este meme de tan llamado perturbador de la paz. Es como, pero no es caer en un falso nihilismo de todo, en un relativismo moral de todo es una construcción social, ninguna narrativa es válida, todas las narrativas son válidas. No, toda aquella narrativa, por eso pues capitalismo como narrativa, es interesante de construir colectivamente y de manera autodominio colectivo, porque nos ayuda, nos obliga, mejor dicho, a tener que resignificar todo el mundo imaginado para poder construir otro mundo imaginado. mm. Entonces, en ese otro mundo imaginado, nos veremos obligados a ¿qué consideramos conciencia de clase? Pues vamos a construir y a resignificar el concepto de conciencia de clase más allá de que queda anclado en una sociedad industrial completamente o muy homogénea, donde ahí sí existía una clase trabajadora completamente homogénea. Mm. Entonces es como, vale, ¿cómo nos ponemos? Y aparte es como, ¿cómo concibe una persona de cultura islámica la conciencia de clase? ¿Cómo lo considera una persona de tradición hindú? Entonces a lo mejor ellos conciben la clase o la conciencia de clase de una manera diferente. Por lo tanto es interesante construir la idea de conciencia de clase desde una interculturalidad. ¿Cómo construimos la conciencia de clase? Bueno, melón has abierto en un minuto, 1 hora y 12 Que ahora es minutos. cuando tú vas a hacer, me quito, me quito, me quito, me quito. No, o Pues sea, el debate es muy interesante, sí, sí, sí. sí, a ver, te comento todo lo que has dicho. O sea, evidentemente, cuando hablamos, ¿no?, de construir narrativas o cuando construir modelos axiológicos diferentes, hablamos simplemente de lo que tú has dicho, ¿no? Una construcción que es puramente social, ideológica, o lo que lo queramos llamar. Pero sí que es cierto que cuando vayamos a proponer modelos, sea la conciencia de clase, modelos axiológicos diferentes de conceptos o de dimensiones, ¿no?, sociales que queremos hacer de manera diferente o Ujú. relacionarnos de manera distinta, lo debemos hacer también em, desde lo material, ¿no? Desde, Sí, sí, desde la obviamente, realidad obviamente. objetiva, ¿no? Que creo que es como el matiz así que habría que decir en ese sentido. Queremos resignificar el concepto de clase, pero porque entendemos que hay una dimensión material Que nos obliga a... que nos obliga a resignificar este concepto porque a nivel de cómo el capitalismo, por ejemplo, reproduce la vida, obviamente se ven de manera objetiva, pues eso, dos clases sociales, ¿no? Pero no, simplemente decir ese matiz, Sí, sí. nada No, más. no, Sí, sí. obviamente, porque es que aquí Pero sí, luego lo que tú dices ahí tampoco sé mucho porque no tengo conocimientos en contestarte. Tendría que saber, ¿no?, de qué obras marxistas o narcomarxistas hay sobre la clase social por sociólogos, filósofos, activistas, politólogos, obreros, Sí, sí. hindús, chinos, tal, etcétera. Y Carlos Roth, no. Claro, La claro. verdad que nosotros desde la carrera y luego pecamos mucho de eurocentrismo, ¿no? O sea que Sí, sí, sí. yo he leído muy pocos autores fuera de Europa. De Latinoamérica sí que he leído bastante, pero por ejemplo, de Asia casi nadie. Claro, bueno, pues yo de Asia he Mm. leído más que nada filosofía a nivel Sí. de qué es el mundo, qué es la realidad, excepto Yu Hui, que sí que lo relaciona un poco con la tecnología Mm. y la necesidad tal. Pero, por ejemplo, aquí tengo este libro, ya que estamos, lo enseñamos, Ética de la Inteligencia Artificial, que el pavo es filósofo, pero te habla exactamente de lo mismo, incluso para construir inteligencias artificiales, para evitar los sesgos, hay que Mm. hacerlos de manera intercultural. Mm. Porque si solo se construyen desde un pensamiento americano, blanco o europeo, y no se tienen en cuenta pues, personas de otros orígenes culturales, de otras cosmovisiones del mundo, que tengan diversidad o no diversidad Sí. funcional, etcétera,
la IA va a tener sesgo, no vas a tener a nadie que te diga, hostia, es que esto lo estás pensando y esto es una forma de discriminación hacia lo que yo considero mi cosmovisión del mundo. Entonces, sí que vamos a tener que partir siempre de unas condiciones materiales de vida, de unas cosmovisiones completamente diferentes, bajo mi punto de vista, entendiendo que es tu cosmovisión y es tan real como irreal a la vez. ¿No? Que esto, o sea, en un trabajo hace poco de ley de Fisher de la tesis, hablaba un poco de la irrealidad, de cómo vivimos en esta irrealidad de lo real, pero que por lo tanto estamos condenados a tener que construir constantemente la realidad. Sí, Entonces, no, lo que decías también, que eso como él se está leyendo la tesis, yo no, por eso es donde está apoyado el móvil. estamos un poco ahí, que a veces hablamos de cosas diferentes de Fisher porque eso no hemos leído lo mismo. Pero me comentaste, ¿no? Lo de que defiende la idea de artificialidad de la realidad, ¿no? Sí. Es decir, no que la realidad sea artificial como algo negativo, sino de que sea algo construido. Sí. Se habla Y esto es un de poco lo que dices, ¿no? Exactamente. Me ha venido eso a la cabeza. Claro. Él habla, o sea, podríamos considerar que cualquier narrativa es natural y no natural al mismo tiempo. Porque es natural en tanto que como animal que tengo que significar el mundo, pues es natural, Vale. pero esa significación que yo hago del mundo es artificial. Porque no es la realidad, no es el capitalismo sí que lo da por lo real, porque lo naturaliza. Pero claro, si hacemos el trabajo de desnaturalizar, nos damos cuenta de que todo el mundo, toda la significación pues, es artificial. Pero al tener que vivir dentro de una cultura que es la que me organiza, tengo que definirlo. Y ahí sí que voy a tener que partir de unas condiciones. Y aparte es lo que hablábamos igual que de la revolución. No va a ser la revolución y al día siguiente ya pensar directamente el qué, sino que es como ya vamos a partir de unas cosmovisiones estructuradas de determinadas maneras. Pues a partir de eso nos tenemos que poner a trabajar también. Entonces es como, bueno, todas... La necesidad de la interculturalidad en el poscapitalismo es hiper mega necesaria, porque se tienen que pensar cabezas con diferentes estructuradas de diferentes maneras. Lo que estaba diciendo es lo del decrecimiento comunista de Saito, que ya es una visión de un oriental del comunismo y seguramente habla de una manera diferente al comunismo marxista europeo típico. Sí, bueno, además la obra es como actual, ¿no? Entonces, como hace referencia a la crisis climática y cómo hacer frente, obviamente, pues se distancia bastante del marxismo clásico. Pero bueno, no, sí que es verdad que es bastante fiel en prácticamente bueno, en muchas cosas. Y sobre lo que estabas comentando de todo el tema. Bueno, has dicho muchas cosas, ¿vale? Demasiadas. Has dicho muchas cosas, pero una cosa que me viene a la cabeza que has dicho, la interculturalidad es imprescindible para el poscapitalismo. Y creo que es bastante obvio, ¿no? Porque si nos ponemos, la contraponemos dialécticamente a los discursos reaccionarios del capital, que son los discursos ahora, sobre todo que cabalgan con la extrema derecha, vemos que la extrema derecha lo que quiere, lo que ataca, evidentemente, es la heterogeneidad, ¿no? Cultural, básicamente. Pues en plan están en contra, ¿no? de las culturas que no son. De hecho, el racismo que expone la extrema derecha, sobre todo en Occidente, ya no es el racismo biológico del siglo XX, es un racismo ya totalmente denostado a nivel objetivo y desde la biología, desde la ciencia. Entonces no van tanto por ahí, sino van tanto en plan de, no, es que racismo cultural. No es que no queremos que estén aquí porque sus culturas son violentas, son retrógradas, son tan... Y siempre usan la excusa de ellos vienen aquí a hacer lo que quieran, pero tú no puedes ir allí a hacer las cosas porque te encarcelan. Por ejemplo, de hecho me hace muchas gracias ese discurso porque dices que sus culturas son... Bueno, si tú eres un nazi de extrema derecha, tu cultura, ¿no? Y tu visión del mundo no es que sea muy, digamos, bueno, segura, ¿no? Y heterogénea, respetuosa con los demás, pero bueno, en fin, ya sabemos cómo Juan es con esos discursos de la posverdad y el miedo y tal. Entonces, básicamente, por esto que estamos viendo, es bastante obvio que debemos, ¿no? abrir manga ancha en este sentido, intentar hacer un postcapitalismo que tenga muy en cuenta todo el tema de la interculturalidad, porque lo que nos viene por el capital es al contrario, ¿no? Es como la división y el racismo y la instrumentalización de las diferencias para someter. Sí, muy bien, la naturalización de las diferencias en el sentido de que la sociedad tiene que funcionar a base de jerarquías, ¿no? Y de que la cultura europea y la cultura occidental, norteamericana también, sean el epicentro y todo además tenga que verse sometido a ellas. Sí, y además son amenazas. Todo lo demás ya no es que se tengan que ver sometidos, es que además son potenciales amenazas siempre. Y aparte por la gracia es que son amenazas a tu identidad que suponen una cosmovisión del mundo.
Por lo tanto, Claro. el miedo a, uy, es que es racismo cultural, que la cultura suya es chunga, es un miedo a perder tu propia identidad que estás dando por real a unos niveles tan hardcore que eres capaz de enarbolar discursos racistas contra el otro por miedo a perder la idea de qué significas, qué eres tú, quién eres. O sea, es como tenemos que tener tan asegurado quién soy y de dónde vengo y cuál es mi identidad, que todo ataque no, que toda forma de desdibujar esa identidad te la tomas como un ataque. Incluso Sí, como, no, es que vienen a imponerme lo suyo. sí, sí, Como, sí. hostias. Tal cual. De hecho, eso sí que es cierto, por poner un matiz, eso pasa en sobre todo el votante, clase media o clase trabajadora, eh, bueno, el votante burgués también, pero bueno, quiero decir, eso pasa más a lo mejor a nivel individual, pero a Mm. nivel como colectivo, ¿no? La funcionalidad colectiva de los partidos de extrema derecha dentro del Estado capitalista es usar todo este tipo de discursos, que son discursos generadores de odio, ¿no? Donde ponen el foco en diferencias y las potencian y las convierten las diferencias las convierten en amenazas potenciales o amenazas directas, ¿no? Y que están generando problemáticas sociales. Es un discurso que está contrapuesto a desvirtualizar y desviar la atención de la posible construcción del discurso de clase, que es un discurso que une. O sea, como el discurso de clase une, yo intento construir otro discurso que no sea de clase que separe. Es el discurso, ¿no? De ese ataque a la heterogeneidad, que en realidad es la heterogeneidad de la sociedad, que es gran parte de la heterogeneidad de la clase No, trabajadora, obviamente. Entonces, simplemente por decir ese matiz, que es que no está solo, cumple esa funcionalidad a nivel individual, pero es muy interesante como esa funcionalidad a nivel individual, que es la de generar un individuo que se traspasa por la identidad de manera dogmática y además una identidad que, como dices tú, es un constructo muy rebatible en muchas cosas, pero es que a su vez a nivel colectivo reproduce, ¿no? el control, una herramienta de control de una clase social en brutal. concreto. O sea que al final vamos un poco Sí, a sí. minoría la diferencia, bueno, y la funcionalidad de cómo funciona todo. Y En fin, ahora claro. vamos a meter a Deleuze y Guattari. No, porque en el tema este de la identidad es que es lo único que me quedó. Me estoy viendo el antiodipo y lo único que me Bueno, quedó es. mételo si quieres y acabamos. Yo, no, yo he leído muy poquito, No, no, así que. simplemente es hablando, porque es que iba de acuerdo con lo de la identidad, No, que dale. te ponen el ejemplo de Nietzsche no existía, lo que existe es el sujeto nietzscheano, porque es un sujeto atravesado, nosotros lo llamaríamos por el deseo, ellos lo llaman por intensidades de apreciación y rechazo, o sea, de aquello que acepto es lo que yo construyo la identidad y lo que rechazo es lo que no me construye mi identidad. Pues Vale. volvemos a la misma idea de, Sí, lo bueno, axiológico, ¿no? Lo que exacto, acepto como bueno lo que y hace como semejante y lo que acepto como extraño y eso, peligroso. exacto. Entonces aquí tienes la idea suya de cuerpo-máquina Vale. atravesado por estas intensidades, que Ujú. es lo que construye la idea de individuo. Y volvemos a lo mismo. Tú lo que en el fondo eres una estructura libidinal deseosa que se relaciona con otras formas y esas relaciones, interconexiones, es lo que constituyen tu individualidad. Y Ujú. volvemos al principio del podcast, todo es colectivo. Olvídate del individualismo. Hasta tu propia identidad está formada por flujos de interdependencia colectiva. Claro, aquí entraríamos en la deconstrucción del sujeto, ¿no? El sujeto no existe y tal. Eso para otro Sí. podcast, eso tal. Concepto de Mark Fisher de venir replicantes. Ahí os lo Venir dejo, lo buscáis replicante. y ahí lo tiene. Pues eso. Pues nada, 1 hora 24. No sé si lo subiremos entero o en dos partes. Si es en No, dos entero, partes. entero, pero lo recortaremos. ¿En serio? Que tenía un ataque de tos. No Ah, será una hora bueno, 24. será 1 hora 22 contando los 2 minutos del principio. Así que nada, espero que alguna otra vez podamos hacer otro podcast juntos, Seguro, o aquí seguro en que sí. Barcelona o allí en Sagunto. Y nada, gracias. Esperemos que esta hora y 25 minutos nos haya resultado mucha chapa, pero nada, gracias por vernos. Hasta luego, nos vemos en la próxima.